Muy bien. Bueno, pues ya son las 8, vamos a empezar el día de hoy, pero regresando nuevamente pues a las actividades normales después de estas vacaciones que tuvimos de Semana Santa. El día de hoy pues vamos a hablar del Journal Club, el día de lunes. Mi tema pues me tocó la actividad cardíaca autonómica en 24 horas en pacientes con rinitis alérgica. Agradezco a la asesoría a la doctora Cindy Delira Quesada por asesorarme durante esta presentación. Yo soy el doctor Evaristo Noel Lemus Reiner, presidente del primer año de Alergia e Inmunología Clínica. Bueno, como les había comentado, pues yo les voy a hablar de la actividad cardíaca autonómica de 24 horas en pacientes con rinitis alérgica. Y pues este artículo fue publicado en Corea, tuvo un factor de impacto de 4.5 y pues este es su autor, Jun Jeong Won, que fue publicado el 21 de noviembre del 2023. Jun Jong Won está trabajando en el departamento de otorrinolaringología en la Universidad Nacional de Gangwon, de la Facultad de Medicina en la Universidad Nacional de Gangwon, Chuchong, Corea. Bueno, como introducción, primeramente, pues definiendo que la rinitis alérgica, pues es una enfermedad común que afecta a más de 500 millones de personas a nivel mundial. Recordemos que la rinitis alérgica, pues es una enfermedad inflamatoria, la cual va a estar inducida por una respuesta de hipersensibilidad de tipo 1 mediada por IgE, la cual va a estar desencadenada por aeroalergenos inhalados. La rinitis alérgica es bien importante estarla conociendo porque también aparte de ser una enfermedad inflamatoria, pues, va a dar alteraciones en el rendimiento individual, incluido en la escuela, laboral, en el trabajo, la vida social y en la calidad del sueño. Además de que se ha encontrado que la actividad del sistema nervioso autónomo juega un papel importante en la permeabilidad de la cavidad nasal y en la secreción de neurotransmisores inflamatorios. Bueno, en este estudio también se incluyó la variabilidad de la frecuencia cardíaca, la cual evalúa la actividad autonómica cardíaca, la cual va a ser medida mediante un electrocardiograma de una sola derivación. Además, también los parámetros que se generan van a ser mediante la medición cuantitativa de latidos cardíacos que van de normal a normal. Se ha encontrado que en las enfermedades cardíacas, y bueno, perdón, más que cardíacas, también enfermedades crónicas, se están relacionadas con un desequilibrio del sistema nervioso autónomo. Y aquí pues se usa la variabilidad de la frecuencia cardíaca para evaluar el sistema nervioso autónomo con monitoreo de 24 horas por demorado de 24 horas por afección del sueño y la vida diurna. El objetivo de este estudio fue evaluar la actividad del sistema nervioso autónomo durante 24 horas en pacientes con rinitis alérgicas. Ellos se plantearon una hipótesis, fue de que si los síntomas de la rinitis alérgica estaban asociados en relación a cambios del sistema nervioso autónomo, que puede ser medidos mediante el análisis de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. ¿Cómo se evaluó? Los parámetros de evaluación fue por parámetros de dominio temporal y la variabilidad de la frecuencia cardíaca, utilizando el monitoreo Holter de 24 horas y comparándolos con individuos sanos. Todos usaron. La selección de los pacientes fue en el 2021, fue en febrero de 2021 a octubre del 2021 y pues fueron seleccionados 34 pacientes. Realmente fue una muestra pequeña de estos 34 pacientes, dos fueron excluidos, dos de estos fueron excluidos porque se encontró una arritmia de nuevo. Al final, los criterios de inclusión fueron pacientes mayores de 18 años que acudieran a la consulta, que tuvieran síntomas nasales y que tuvieran respuesta a múltiples aeroalergenos en mar, que serían las pruebas cutáneas. Los criterios de exclusión fueron pacientes que hubieran tenido pólipos nasales, alguna sinusitis por endoscopía, que hubieran consumido medicamentos por vía oral o hubiera sido por vía intravenosa 2 semanas antes de acudir a la clínica y también que tuvieran alguna afección cardíaca coronaria, arritmia, algún accidente cerebrovascular, asma o algún trastorno psiquiátrico. Durante la monitorización de 24 horas con Holter, se le pidió a los pacientes que evitaran hacer alguna actividad física excesiva, el consumo de bebidas alcohólicas, el consumo de bebidas con cafeína. Antes de iniciar el tratamiento, se tenían que someter a la prueba con Holter de 24 horas. Una vez sometidos de las 24 horas, ya se puede iniciar con tratamiento. La interpretación pues fue realizada por un cardiólogo y pues dos fueron excluidos, como les había comentado, porque se descubrió una arritmia al momento que se hizo el monitoreo. Y también se clasificó por grado de rinitis alérgica.
teniendo pues 3 grados y también así como la evaluación de estos síntomas, obtención de la IgE y también eosinófilos. Aquí fueron del 0 al 3, el 0 siendo ausente, 1 leve, 2 moderado y 3 grave. El grupo control fue un total de 1,620 participantes entre mayo del 2018 y abril del 2019. Se excluyeron a los pacientes que hubieran tenido algún antecedente de rinitis alérgica, asma, dermatitis atópica, enfermedad vascular, insuficiencia cardíaca, alguna enfermedad renal crónica, una fibrilación auricular, síncope y arritmia. En sí, alguna enfermedad crónica que pudiera dar también alteración del sistema nervioso autónomo. Y pues de estos se seleccionaron 120 participantes. Pues el grupo control de estos 128 participantes se tuvieron que agrupar de cuatro de control contra uno de rinitis alérgica. Esto para darle un emparejamiento tanto en el sexo, la edad, la hipertensión y diabetes. Bueno, la variabilidad de la frecuencia cardíaca fue medida por el dominio temporal. Se calculó con diferentes parámetros. Uno, se fue media de los intervalos entre latidos del corazón, que fue tanto normal a normal. Dos, la variabilidad en estos intervalos de desviación estándar de promedio de intervalos de normal a normal. Y pues número dos, el dominio de la frecuencia, la cual fue evaluada cada 5 minutos del ritmo del latido cardíaco. Esto se clasificó en potencia de baja frecuencia y en potencia de alta frecuencia. Además que se identificó que la retirada simpática, la cual es cuando la relación entre la potencia de baja frecuencia y de alta frecuencia, fue un valor umbral, fue un umbral menor y además hay una mayor actividad del sistema nervioso parasimpático que con el simpático en los pacientes. Bueno, el análisis estadístico se dio mediante software de SPSS en la versión 20. Además, también se utilizó el valor de P, que ellos dieron un valor significativo de 0.05. Y pues eso se utilizó para las variables categóricas. Para las variables categóricas se usaron valores expresados en porcentajes y para las variables continuas se utilizó la desviación estándar. Si recordamos, el valor de P se ayuda para determinar una significancia estadística para un resultado y así es si la hipótesis es verdadera. Cuando está menor a este número, significa que es suficientemente fuerte como para rechazarla. También se hizo la prueba de Chi-Quadrat y la prueba de T-Students, la cual fue un análisis univariado para evaluar la razón de momios con el intervalo de confianza que le dieron del 95% de los factores asociados con el predominio parasimpático. Bueno, como declaración de ética, todos los pacientes que acudieron y que decidieron participar, número uno, fue aprobado por el Comité de Ética del Hospital Nacional de la Universidad de Kangwon. Se apegaron a los principios de la Declaración del Helsinki, esta que nos ayuda para todas las investigaciones médicas y fue aprobada o sea, a todos los pacientes se les proporcionó el consentimiento informado para la participación en este estudio. Bueno, como resultados, pues como les había comentado, se agrupó por cada paciente con rinitis alérgica, se agruparon 4, donde no hubo diferencia demográfica, pues tampoco no hubo diferencia en la medición de tiempo y de frecuencia cardíaca máxima, donde fue más baja en los pacientes con rinitis alérgica. Bueno, aquí número 1 también cuando se hizo las pruebas a alergenos, el alergeno más frecuente que se encontró fueron los ácaros del polvo, el Dermatophagous derocinus y el Dermatophagous farinae. Seguido por malezas, árboles y mascotas. Además de que el grupo de rinitis alérgica tuvo una puntuación media de los síntomas de 5.1, si podemos observar aquí, el síntoma nasal más predominante fue la obstrucción nasal y pues seguido de prurito nasal. El síntoma y también la rinorrea fue una media de 4.1. Muy bien. Y pues no hubo diferencia tampoco en la actividad del sistema nervioso, en los intervalos entre los latidos, como les había comentado. Además, en el grupo control, la actividad nerviosa, como aquí lo habían manejado, de baja frecuencia, alta frecuencia y de baja frecuencia con unidades normalizadas,
fue más altas en el grupo control que en el grupo de rinitis alérgica, mientras que en el grupo de la rinitis alérgica se encontró que había más actividad en la frecuencia alta y personas frecuencia alta con unidades normalizadas. Y pues esto también es importante porque se encontró que la frecuencia alta de valores de unidades normalizadas tiene un efecto parasimpático, que a nivel del corazón, pues lo que va a producir va a ser disminuir la frecuencia cardíaca. Y pues también se encontró que en el sexo femenino también una disminución de la actividad simpática y también tenía mayor una retirada simpática. Bueno, como ya les había comentado, aquí pues encontraron que fue más alto en el grupo control la frecuencia alta y la frecuencia baja, junto con la frecuencia baja de unidades normalizadas, siendo más alta en el grupo control, que eso tiene una afección simpática, mientras que la frecuencia alta de unidades normalizadas fue más alta en los pacientes que tenían rinitis alérgica, siendo esto que tienen una mayor actividad del sistema nervioso parasimpático, además de que también en el sexo femenino se encontró que también contaban con una retirada simpática. Bueno, bueno, como discusión, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, pues va a evaluar las variaciones temporales entre los latidos cardíacos para evaluación del sistema nervioso autónomo por medio de un electrocardiograma, pues ya como habíamos visto, de una sola derivación. Y pues en estudios previos había revelado que la potencia de la frecuencia baja refleja la modulación simpática y mientras que la potencia de frecuencia alta pues va a reflejar una modulación parasimpática. Si recordamos un poquito la modulación parasimpática, lo que va a hacer a nivel del corazón va a ser una disminución de la frecuencia cardíaca y en el simpático pues va a dar un aumento de la frecuencia cardíaca. Los pacientes con rinitis alérgica pues también mostraron un predominio de la actividad parasimpática y la retirada simpática en comparación de los controles. Y pues ya también la frecuencia alta de unidades normalizadas y la frecuencia baja de unidades normalizadas se consideró de parámetros de modulación en las ramas parasimpáticas y simpáticas del sistema nervioso autónomo, respectivamente, y que estaban relacionadas entre sí. Y pues también se encontró que hay una modulación simpática con la frecuencia baja como tanto con la frecuencia alta. Bueno, y eso es una de las cosas más importantes, además de que la mayoría de las enfermedades crónicas pues están asociadas con un desequilibrio del sistema nervioso autónomo, como ya lo habíamos visto, por eso se excluyeron a pacientes que tuvieron alguna afección cardíaca, y eso también para no tener algún sesgo durante este estudio. Además que la sobreestimulación del sistema nervioso simpático y una falta de actividad vagal, mientras que los pacientes con rinitis alérgicas pues muestran una retirada simpática. Y el sistema nervioso autónomo influye principalmente en la musculatura del sistema, en la musculatura nasal. Por eso fue el estudio, para ver si tenía una variabilidad. Y pues la estimulación parasimpática inducida por alergenos promueve una obstrucción nasal, además de también la presencia de rinorrea. Y el óxido nítrico por la hiperactividad vagal, lo que nos va a producir a nosotros va a ser un aumento de la proliferación de los linfocitos TH2, lo que nos va a dar un aumento de la producción de citocinas, por tanto, esto va a agravar los síntomas de la rinitis alérgica y pues también recordando que la actividad del sistema nervioso simpático lo que va a producir en cavidad nasal va a ser una vasoconstricción y aumento de la permeabilidad del mismo. Y pues también como discusión, los efectos de las rinitis alérgicas en el sistema nervioso autónomo, lo que se encontró fue predominancia del sistema parasimpático y también una retirada parasimpática en comparación de los del grupo control. Y pues la congestión nasal debido a la rinitis alérgica, pues también nos va a dar alteraciones tanto del sueño, también puede estar asociado con una apnea obstructiva del sueño, que esto va a dar una predominancia simpática y por eso es lo que se quería realizar. Y pues también toda la mayoría de las enfermedades cardiovasculares están asociadas con una actividad simpática excesiva, lo que va y una actividad parasimpática pues disminuida. Y pues en el sistema nervioso parasimpático lo que nos encontró también es que en mujeres está más activo por estos
fue influenciado también por las hormonas como son el estrógeno y pues la oxitocina. Como las limitaciones de este artículo, pues fue que el grupo control no tenía pruebas a alergenos y se estuvieron con otros antecedentes con enfermedades atópicas y también de que el grupo control pues se seleccionó 4 veces, aunque también estuvo muy sesgado, porque pues nada más fue seleccionados por medio de un historial que habían tenido en ese tiempo y por eso también estuvo muy sesgado porque ya en realidad no se le dio un seguimiento. La selección, pues, también fue sesgada porque, pues, para la selección de estos pacientes fueron aquellos pacientes que aceptaron retrasar su tratamiento 24 horas en lo que se hacía el monitoreo con Holter, además de que no todos aceptaron. Y, pues, también los controles seleccionados, pues, ya como un registro, pues, también, aunque se excluyeron que habían tenido alguna enfermedad crónica, sobre todo una cardiopatía, pues, también hay la probabilidad de que no hayan sido diagnosticados después también una patología de nuevo, como fue en 2 pacientes que en este estudio que se diagnosticó una arritmia. En conclusiones, ellos concluyeron que el monitoreo Holter de 24 horas, pues la frecuencia baja de unidades normalizadas, tanto la frecuencia alta de unidades normalizadas contra la frecuencia baja con la frecuencia alta, difirieron entre los grupos. Al final fue mayor actividad simpática en los pacientes que tuvieron esta actividad del sistema nervioso simpático contra los de rinitis alérgicas que fue más alta en el parasimpático. Y pues también que se encontró que en los pacientes de rinitis alérgica pues se encontraba una retirada simpática con también el predominio de la actividad parasimpática. Y pues al final de cuentas la rinitis alérgica pues va a tener como por sí sola, va a tener siempre una retirada simpática y pues se necesitan además más estudios más a fondo para poder entender y dilucionar el grado de ese desequilibrio del sistema nervioso autónomo. Y como conclusiones personales, pues al final de cuentas la variabilidad de la variabilidad de la frecuencia va a ser una herramienta útil para comprender cómo se afecta el sistema nervioso autónomo, además de que también los pacientes con rinitis alérgica van a experimentar cambios en la actividad nerviosa relacionada con el estrés, la relajación y en comparación con los individuos sanos. Y también es importante aquí un factor que la asociación de la retirada simpática en mujeres está con importancia de considerar también como un factor para los pacientes que tienen alguna enfermedad atópica y esas implicaciones también son importantes para la salud cardiovascular y en pacientes con rinitis alérgica para el desarrollo de estrategias en el tratamiento pues más efectivas al final de cuentas también en estos pacientes y pues se necesita pues aún todavía más investigación para entender la actividad nerviosa del sistema autónomo. Bueno, como el checklist, la permeabilidad de la cavidad nasal y perdón, ¿por qué se realizó el estudio? Pues fue para ver si la permeabilidad de la cavidad nasal y las secreciones de neurotransmisores inflamatorios se ven afectadas por las actividades del sistema nervioso autónomo, lo que juega un papel importante pues en las manifestaciones clínicas. ¿Qué tipo de estudio se realizó? Fue un estudio observacional, analítico, de casos y controles. Fue apropiado el estudio para el campo de la investigación, pues tuvo sus limitaciones porque ya que fue un estudio unicéntrico, además de que fue sesgado pues en pacientes que pudieron haber tenido una patología no diagnosticada, así que los pacientes también que no quisieron esperar 24 horas para iniciar su tratamiento. ¿Fue ético el estudio? Pues sí fue ético porque fue aprobado por el Comité de Ética del hospital y se apegó a los principios de la Declaración de Helsinki, además de que todos los participantes se les solicitó el consentimiento informado para la participación de este estudio. Pues fue original, no, porque ya hay otros estudios que han presentado estudios cortos sobre la asociación de rinitis alérgica y pues el desequilibrio del sistema nervioso autónomo. Y pues sobre quién fue el estudio, sobre los pacientes mayores de 18 años que fueron diagnosticados solamente con rinitis alérgica. ¿Cómo se reclutaron los pacientes? Pues los pacientes fueron los pacientes fueron mayores de 18 años que acudieron a la unidad, que tuvieron síntomas nasales y pacientes que tuvieron pruebas positivas a aeroalergenos.
Además, fue razonable el diseño del estudio, no porque pues fue una muestra pequeña, los pacientes de controles pues no se seleccionaron adecuadamente, pero eso también sería una fortaleza que fueron una amplia selección para los pacientes de control porque fue 4 veces mayor a la del grupo control. Y el estudio fue suficientemente grande como para comparar, como para que los resultados fueran creíbles, pues en realidad fueron 32 pacientes que se seleccionaron, y pues fue un solo centro. Se ocuparían pues más estudios a final de cuentas, incluir más pacientes, para poder decir que es un estudio creíble. Y pues también recordando que el día de hoy pues vamos a tener un eclipse solar. El último que se presentó pues aquí en todo México fue hace 33 años, fue en 1991 el último que se presentó. Va a estar en la zona centro. Aquí es bien importante recordar pues que va a iniciar a las 11:04 y su punto máximo va a ser a las 12:24 y finalizará a la 1:46. Son dos lugares donde se va a ver al 100%, va a estar en Mazatlán, Durango, Torreón, Monclova y Piedras Negras. Aquí en Monterrey pues vamos a tener una observación del 80 al 90%. Y pues las recomendaciones son bien importantes, porque pues hay que tener en cuenta que nunca hay que observar directamente, siempre hay que usar lentes certificados o también se pueden usar los filtros con los que usan los soldadores, pero tiene que ser del número 14 y de todas formas se recomienda no ver más de 30 segundos porque aún con estos aparatos podemos tener alguna afección. No se debe de ver con lentes oscuros, ni con las radiografías, ni con filtros ahumados, filtros polarizados, porque pues luego podemos tener un daño en la retina y pues una ceguera permanente. Así fue como Galileo Galilei se quedó ciego por estar observando el sol. Y lugares donde los podemos observar. Aquí tenemos varias páginas. Aquí tenemos la página de la universidad, donde van a estar transmitiéndolo, también el INEGI y la UNAM también lo va a estar transmitiendo con imágenes directamente de la NASA.